Bienvenidos a En Clase con el Profe Ronald. Este podcast es un espacio para aprender y reflexionar sobre derecho probatorio con el objetivo de acercar el conocimiento jurídico a todos. Espero que esta clase les dé nuevas herramientas para su ejercicio profesional y su comprensión del derecho. Comencemos. Bueno, estamos trabajando el tema de hechos exentos de prueba. Ya hemos visto tres, hemos visto las normas jurídicas, las presunciones y los hechos aceptados y no controvertidos. El día de hoy nos corresponde analizar los dos restantes, el hecho notorio y el hecho indefinido, que el código llama afirmaciones y negaciones indefinidas. Vamos a empezar por el hecho notorio. Para exponer el hecho notorio en orden, creo que podemos trabajar en tres grandes temas. Primero, hacer una aproximación al concepto. Segundo, hablar de cuáles son los requisitos de configuración del hecho notorio. Y tercero, un problema procesal, y es la carga de alegación del hecho notorio. Sobre el concepto, la aproximación, diríamos que el hecho notorio es algo indiscutible, algo tan conocido, tan accesible, que pareciera ocioso discutirlo. La idea es que una persona de cultura media, que interactúe en la sociedad, claramente lo va a conocer o indiscutiblemente lo va a conocer. Pero me gustaría, para acercarnos a la idea de hecho notorio, revisar cómo define la Real Academia Española la palabra hecho y la palabra notorio. Veamos. Hecho se refiere a una acción u obra o cosa que sucede, mientras notorio se refiere a público y conocido por todos, o claro o evidente. Entonces yo creo que con estas definiciones que nos brinda la Real Academia Española ya tenemos una idea a lo que nos referimos. Piensen en algunos ejemplos que ya han sido reconocidos por las altas cortes y por los jueces en Colombia. Por ejemplo, el conflicto armado. Por ejemplo, el desplazamiento de algunas zonas del país. Por ejemplo, la pandemia. Por ejemplo, algunos atentados terroristas que han ocurrido en nuestro país. Esas situaciones, cuando se requieren probar dentro de un proceso judicial, no necesitan ninguna actividad probatoria. Los jueces, de forma automática, producto del reconocimiento y de la habilitación que la ley permite, dan por probado estos hechos al considerarse que son notorios. Esta figura está consagrada expresamente en el inciso final del artículo 167. Ahí expresamente se dice que el hecho notorio no necesita prueba. Pero el código también nos brinda un ejemplo, un ejemplo expresamente establecido, que es el artículo 180, que dice que los indicadores económicos nacionales e internacionales no necesitan prueba por considerarse hecho notorio. Así, por ejemplo, la tasa de cambio del dólar, el TRM, el IPC, el precio del petróleo, el precio del café, se entienden que son notorios e, insisto, no se requiere llegar a ninguna prueba para demostrarlo. Esto puede ser muy importante para un caso civil, comercial, en donde se tenga que liquidar algún tipo de interés o algún tipo de deuda, pues los jueces pueden acudir sin ningún problema a estos datos. Bueno, ya con esta aproximación ya tenemos delimitado el objeto de estudio. Pero en donde las cosas no están claras, cuando uno observa algunos libros, providencias judiciales, es en cuáles son los requisitos de configuración de un hecho notorio. A mí me parece que son tres, resaltando que la notoriedad no solamente es para la comunidad, sino que la notoriedad también debe ser evaluada y acreditada por el juzgador, porque es él, en últimas, quien reconoce el hecho como notorio. Entonces son los siguientes. Primero, el hecho debe ser de conocimiento público. Eso quiere decir que cuando ocurrió el hecho, pues todas las personas pudieron acceder a esa información, observar esa situación. Y aquí hay que hacer un paréntesis muy importante. Es sobre el alcance territorial. Por favor, no entendamos que el hecho notorio exige una idea de universalidad, como por ejemplo la pandemia. No, puede ser nacional, puede ser local. Lo importante no es tanto su ámbito territorial, sino su carácter de público. Porque, por ejemplo, si sucede dentro de una casa, pues evidentemente es privado y jamás será notorio. Pero si en cambio la comunidad que rodea el hecho pudo acceder a esa información, a esa ocurrencia, pues se entenderá que es público. Así, por ejemplo, el conflicto armado pues es nacional. Así, por ejemplo, el desplazamiento de algunas zonas del país, que ha sido históricamente estructural,
pues también es un conocimiento público. O el fenómeno Cadivi, el fenómeno que ocurrió en la frontera entre Venezuela y Colombia. El segundo gran requisito que para mí es muy importante es la amplia divulgación del hecho. Es decir, que los diferentes sistemas de comunicación con los que contamos hoy en día y las diferentes tecnologías registren ese hecho para su posterior consulta. Históricamente pensábamos en medios de comunicación, pero hoy no solo medios de comunicación. Hoy obviamente también las redes sociales juegan un papel muy importante respecto de esto. Y no solamente redes sociales, sino también tecnologías afianzadas como el GPS. Digamos hoy, gracias al avance que se dio en la Primera y Segunda Guerra Mundial, el GPS es una tecnología que todos fácilmente podemos acceder a ella para ubicar los lugares y las distancias entre un punto y otro. Finalmente, el tercer requisito que me parece muy importante, y es el que a veces echo de menos en las explicaciones doctrinales, es la fácil verificación de la información. Que el juzgador, cuando la parte le alegue el hecho notorio, el supuesto hecho notorio, fácilmente pueda entrar a un sistema de datos, a un sistema de información, por supuesto internet, para verificar que esa información realmente sea notoria. Esto es importante, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones el juzgador no tuvo conocimiento del hecho, porque puede ser de alcance local, por ejemplo. Entonces ocurrió en Barranquilla, pero el juzgador está en Cúcuta, así que él, incluso por su idiosincrasia, puede ser que no comprenda lo que ocurrió en Barranquilla. Amplia divulgación, puede ser que sí, pero insisto, el juzgador está en otra ciudad, entonces no conoció de la situación. Lo importante entonces no es tanto el 1 y el 2, sino la fácil verificación, que el juzgador pueda entrar a verificar ello. Con estos requisitos quiero contarles algunas situaciones en las que yo estoy de acuerdo que hay un hecho notorio. Por ejemplo, las distancias entre un lugar y otro. Ya hay varias sentencias de la Sala de Casación Civil reconociendo ello como un hecho notorio. Todos los indicadores económicos e incluso algunos que no son propiamente la superfinanciera, sino de otras entidades, por ejemplo, el índice de mortalidad de una persona o el promedio de vida. Eso no es un indicador económico propiamente, pero es un indicador oficial del Estado que la Sala de Casación Civil ha reconocido para efecto de tasar los daños como un hecho notorio. Estoy de acuerdo, me parece que es algo, es una cifra, es un número fijado por el gobierno y por tal motivo de fácil conocimiento. ¿En dónde no estoy de acuerdo? Y quiero poner un caso para que lo reflexionen. Hay una providencia de la Sala de Casación Laboral que dice que en un caso en donde se discutía de si la mujer había notificado o no al empleador sobre su situación de embarazo, dice la situación de embarazo de ella era un hecho notorio. Aunque es cierto que no lo notificó oficialmente, ella por su cambio físico, morfológico, era notorio para los empleados y para la empresa y para el empleador que ella estaba embarazada producto de su cambio físico. ¿Por qué creo que no es un hecho notorio? Porque es público para la empresa. Bien, claro, el cambio morfológico. ¿Amplia divulgación? Pues sí, porque es de fácil acceso, todo el mundo pudo haber observado. Pero la verificación es imposible en la medida que el juzgador no tiene una base de datos para revisar, no puede meterse a Google para revisar. Claro, no quiero decir con esto que no se pueda probar la situación, claro que se puede probar. Se prueba el hecho del cambio físico, que es relativamente fácil. Puede ser con testigos, puede ser con los documentos que acrediten su estado de embarazo, su evolución, etcétera, su condición de empleada que asistía a la empresa, y a partir de ahí hacemos una inferencia basada en una máxima de la experiencia, según la cual, pues ante el cambio físico, lo más probable es que una mujer esté embarazada, y como ella iba al lugar, pues todos podían inferir ello, incluyendo al empleador. Pero este razonamiento no es un hecho notorio, sino es una inferencia probatoria. Profe, pues bajo ese entendido podríamos decir que para que se configure el hecho notorio se deben de cumplir los requisitos de forma exigente, o pueden ser de alguna otra forma maleables, o en ciertos casos se pueden encontrar o no. Muy buena pregunta. Estos requisitos claramente son de cumplimiento o satisfacción gradual. Uno podría estar ante algunos hechos que estuviesen en cada uno de los requisitos 10 de 10. Pensemos pandemia. Pandemia en los tres está 10 de 10. Pero hay otros en donde uno dice, bueno, profesor, pero es discutible. Por ejemplo, el cierre de un aeropuerto. O recuerdo un caso, un abogado que no asiste a una audiencia
y le aplican las consecuencias negativas de no ir a la audiencia, que eran muy graves porque era un caso civil, la audiencia inicial. Miren lo que hizo el juzgado, que dijo que no era justificado. Dijo, el aeropuerto de Pasto, el argumento de él es, yo estaba en Pasto y el vuelo se canceló y por tal motivo no pude viajar. Audiencia inicial, presencial, en aquella época de la presencialidad. Dijo el juez, es un hecho notorio que ese aeropuerto tiene muchos problemas y que con mucha frecuencia se cancelan los vuelos o se retrasan. Entonces uno diría, bueno, ahí 10 de 10 no está. Porque uno diría, bueno, conocimiento público, sí, los de la zona pues saben que es un aeropuerto con muchos problemas, hay poca afluencia de vuelos. Amplia divulgación, pues uno diría, bueno, sí. Fácil verificación, ahí viene un problema. Porque claro, es cierto que en comparación a otros aeropuertos tiene ciertos problemas, pero no es que todos los vuelos no salgan, la mayoría de vuelos salen, es un pequeño porcentaje. Lo que pasa es que ese porcentaje es más significativo que el aeropuerto El Dorado en Bogotá, por decirlo de alguna manera. Entonces, decir que es un hecho notorio que tiene una problemática es a lo menos una exageración. Ese abogado presentó una tutela y le dieron la razón y le ordenaron al despacho reprogramar la diligencia. Entonces, Carol, en definitiva, lo que uno tiene que evaluar es qué tanto se satisface. Yo diría, si alguno de ellos están débiles, el juzgador debería no aceptar el hecho como notorio y desplegar actividad probatoria para acreditarlo. Porque no se puede entender el hecho notorio como una suposición o como un prejuicio, un estereotipo por parte del juzgador. Se trata de algo, como vimos en la Real Academia Española, público, evidente, incontrovertible. Si es controvertible, pues discutámoslos en la diligencia. Por eso insisto, y esto yo lo dije como si todos lo aceptaran, pero les confieso que no es así. Por eso yo creo que el GPS y su tecnología es indiscutible y evidente, porque considero que no hay ningún argumento en contra. Hay una aceptación general y por tal motivo es un hecho notorio. Bien, espero haberle respondido la pregunta. El último tema sobre hecho notorio es lo que vamos a llamar la carga procesal de alegación. ¿Cuál es el problema a desarrollar? Es necesario que la parte, que el interesado alegue, manifieste el hecho notorio, que lo formulación de los hechos, enunciados fácticos, para que el juzgador lo reconozca en la sentencia o en la decisión judicial, o el juzgador puede reconocerlo aunque no se lo alegue las partes. La verdad es que le he dado vueltas a esa pregunta porque no es usual que se discuta mucho eso en la doctrina colombiana. Pero me parece que la respuesta va a decir, depende, como nos gusta a los abogados, depende de cada régimen procesal, porque tiene que ver con principio de congruencia. Recuerden el principio de congruencia, qué tan limitado está el juez a lo que las partes le pidieron. Entonces, en resumen, si estoy ubicado en materia civil y el hecho notorio se alega por el demandante a su favor como fundamento de la pretensión, piensen, por ejemplo, que alguien demanda por incumplimiento de un contrato y alega un hecho notorio como, según él, como el cierre de una vía, como problemas de orden público en una zona del país. Ahí sí es necesario la carga de alegación. El demandante debe alegar el hecho notorio para que el juzgador lo pueda reconocer en la sentencia. ¿Esto por qué? En virtud del principio dispositivo. Estoy hablando de civil, ¿no? Civil. Ahora, si me ubico en la parte del demandado, ustedes tienen que recordar sus clases de procesal civil especial y general, en donde ahí se enseña que hay una norma del Código General del Proceso que permite que el juzgador dé por probado excepciones aunque no se la manifiesten. Aunque el demandado no alegue una tesis exceptiva de defensa, si queda aprobada, el juzgador puede decretarla en la sentencia, puede considerarla en la sentencia. Entonces, si es así, me parece que podemos concluir que un hecho notorio a favor de una excepción del demandado, aunque no se alegue, se puede y se debe reconocer en la sentencia. En materia penal creo que es muy sencillo y ya la Sala de Casación Penal ha generado algunos pronunciamientos, y es que si la Fiscalía va a utilizar un hecho notorio como fundamento de la pretensión punitiva, por supuesto que tiene que alegarlo como para que la contraparte pueda defenderse, la defensa. En cambio, respecto a la defensa, como está protegida con la presunción de inocencia, no tiene una carga de alegación. El juez la puede reconocer a favor de la defensa. Un último tema sobre el hecho notorio a título de ñapa, y es
¿En qué momento el juzgador se pronuncia sobre la aceptación del hecho como notorio? También es un tema pendiente en la doctrina colombiana y la jurisprudencia colombiana. Les doy mi opinión, abierta por supuesto a discusión. Creo que el juzgador debería pronunciarse antes de la sentencia sobre la aceptación de ese hecho como notorio, para darle claridad a las partes de que lo está reconociendo como notorio, y dos, para darle oportunidad de eventualmente discutir vía recursos esa decisión judicial. Porque si en cambio decimos que el juzgador lo dice en la sentencia, lo niega o lo acepta, me parece que puede resultar sorpresivo. Piensen que ustedes alegan como hecho notorio una distancia entre un lugar y otro, y es muy importante para su teoría del caso, para su estrategia, y el juez en sentencia le dice: para mí no es un hecho notorio, usted debió traer prueba. Pues claro, si lo dice en sentencia, ya no tiene la oportunidad de hacer una actividad probatoria a favor de ello. Y si se lo reconoce, pues la contraparte se puede ver afectada. Por eso, insisto, mi opinión es que tanto en civil como en penal, el juzgador debería emitir un auto pronunciándose sobre si ese hecho realmente es o no es notorio. Profe, mi nombre es Jorge Burgos. Cuando en el proceso, los términos del proceso, damos cuenta que hay unos términos que se pueden vencer para generar dichas pruebas de alguna eventualidad. Por ejemplo, en el caso de lo que hablábamos, un hecho notorio podría haber sido la pandemia. Pero pues no voy a entrar en detalles. Sin embargo, en caso de que no se haya mencionado en alguno de los autos o en la parte de la demanda, ¿en qué momento se puede llegar a ser parte o dejar el hecho notorio como tal? Bien, muy buena pregunta porque tiene un foco práctico. Claro, si recuerdan, recomendaba que el juzgador emitiera un auto reconociendo el hecho como notorio, no esperar hasta sentencia porque sería sorpresivo y eso podría afectar la estrategia procesal y probatoria de las partes. Entonces, uno como abogado litigante, ¿cómo hace un escrutinio, una verificación de ello? Entonces, mi recomendación, en las etapas en donde pidamos pruebas, demanda, y cuando se contesta la demanda, que es la regla general en materia civil, pidamos expresamente el reconocimiento del hecho como notorio. O sea, en el capítulo de pruebas, señoría, solicito que se reconozca como un hecho notorio la pandemia COVID de año a tal año. ¿Listo? Ahora, segunda forma de verificar, cuando el juzgador, ¿dónde se debe pronunciar? Por regla general, en el auto de pruebas. Ese auto de pruebas en materia civil, Código General del Proceso, es en la audiencia inicial. Entonces, estar muy pendiente del auto. Si el juzgador omite pronunciarse, porque puede ser que lo omita, porque es un ser humano, porque considere que no se debe hacer, pues se le presenta un recurso de reposición en audiencia porque es en estrados. Y con todo el respeto del mundo, se le dice: señoría, por claridad, por seguridad para la estrategia procesal y probatoria, le solicito respetuosamente que se pronuncie si usted va a reconocer esto o no como notorio. Y yo creo que usted se lo pide así, el juzgador debe emitir ese pronunciamiento. Es lo mejor, insisto, no vaya a ser que se le genere una sorpresa negativa en la sentencia. Pasemos entonces al último fenómeno de hecho exento de prueba, que es lo que voy a denominar hechos indefinidos. Insisto, el código lo llama afirmaciones y negaciones indefinidas. Creo que para explicarlo nos conviene acudir a lo que vimos hace algunas clases, que es la diferencia entre hecho individual y hecho genérico. Recuerden que el hecho individual, decíamos, era aquel que estaba circunstanciado porque intenta describir la realidad de forma precisa, modo, tiempo, lugar y relaciones de causalidad. Y decíamos que el genérico era una abstracción, era una figura, un concepto. Me parece que en la mitad entre los dos está el hecho indefinido, y a ese hecho indefinido también lo podemos llamar o general. Por ejemplo, cuando alguien dice mi deudor no me ha pagado, lleva un año sin pagarme o lleva 6 meses sin pagarme. Entonces uno diría: bueno, profesor, pues no es tan individual porque no está planteando claramente y de forma precisa modo, tiempo y lugar, pero tampoco es tan genérico porque está planteando una descripción, una realidad. Él no le ha pagado durante un año. La idea de fondo, y esto es lo más importante, cito a Hernando David Echandía, es que probar hechos indefinidos o generales implica una dificultad probatoria. Es muy difícil probar plenamente que una persona no me ha pagado
en ningún momento, en ningún lugar y de ningún modo durante un año completo o 6 meses completos. Es muy difícil probarlo. Entonces, ante esa dificultad probatoria se ha generado una solución y es pensar a quién le queda más fácil. Y creo que todos podemos decir que a la contraparte, es decir, al demandado, al deudor, le quedaría más fácil alegar y probar un hecho definido, un hecho concreto e individual. Decir, por ejemplo, ¿cómo que no le he pagado? Claro que sí, yo le pagué tal día y a tal hora y de tal manera. Lo alega y desarrolla una actividad probatoria para demostrarlo. Hay un ejemplo paradigmático en materia colombiana que es el caso de los arrendamientos, la restitución de bien inmueble arrendado. También les pido que recuerden sus clases de procesal civil especial. Cuando se presenta una demanda de esa naturaleza, con esa pretensión, el demandante que dice, no me ha pagado los cánones de arrendamiento, le basta con decir eso. Y con eso se admite la demanda y se ordena los pagos y la respectiva entrega del bien. Y hasta tanto el demandado no prueba que ha pagado, no se le escucha siquiera, no ejerce el derecho de defensa. ¿Esto por qué? Porque se ha dicho que ahí hay una negación indefinida, una negación general, y le corresponde a la contraparte alegar un hecho definido que sería el pago y probarlo. Es el ejemplo más paradigmático. Y me parece que en los ejecutivos es igual. Piensen en una demanda ejecutiva. Se afirma, no me ha pagado. No se llega a ninguna prueba, solamente se afirma. Y con base en eso, sencillamente se libra el mandamiento ejecutivo, se embargan cuentas, se secuestran bienes. Y le corresponde al demandado, cuando efectúa, alegar un hecho definido y probarlo. El último punto que quisiera resaltar sobre esta figura de hecho indefinido es que la clave para identificarlos no está tanto en la forma como el abogado utiliza el lenguaje, no está tanto en la semántica, en la gramática, en la sintaxis, en la formalidad del lenguaje, sino en preguntarse, recuerden esto, la dificultad probatoria de demostrar lo indefinido. Si realmente observamos que en la medida que hay una generalidad muy amplia y hay una dificultad probatoria, se debe aplicar la figura de hecho indefinido y exonerarlo de prueba, con la consecuencia de la carga de la prueba para la contraparte. Pero en cambio, cuando hay algún abogado habilidoso, que lo que hace es presentar el hecho como indefinido, siendo que realmente se puede y se debe presentar como definido, el juzgador no puede permitir que esta forma de hacerlo genere la figura que estamos estudiando. Y quiero poner un ejemplo puntual, también resuelto por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. En la demanda se asegura que el demandado de un contrato de suministro que entregaba algunos elementos, se decía algo como esto: el demandado, empresa JP Distribuciones, no entregó de forma correcta, con las condiciones de calidad, los insumos. Repito, algo así como esto: la empresa JP Distribuciones no entregó los elementos, los insumos, el producto con las condiciones de calidad correspondientes en el contrato. Y con base en eso, el demandante pretendía que se le reconociera eso como una negación indefinida y establecer una carga probatoria para el demandado de que probara que él sí entregó los productos con las condiciones correspondientes. La Corte Suprema se ocupó del problema y dijo: no, aunque él formalmente presentó una negación indefinida en el lenguaje, lo cierto es que esa negación indefinida no genera una dificultad probatoria, porque la entrega se dio días concretos, en lugares concretos, en momentos particulares. Y por tal motivo lo que envuelve esa supuesta negación indefinida es una afirmación definida. Está afirmando que el día tal, a la hora tal, los productos eran defectuosos. Entonces, la Corte le hace un llamado a los jueces no a centrarse solamente en el lenguaje, sino, insisto, poner atención, poner el foco en la dificultad probatoria de acreditar los hechos. Y ya saben que por dificultad se entiende la generalidad en el modo, tiempo, lugar y relaciones de causalidad en cómo el supuesto hecho ocurrió.
Bueno, con esto hemos finalizado. La siguiente clase vamos a trabajar un tema vital para la estructura del pensamiento probatorio, que son las etapas de la actividad probatoria. Vamos a ver que son 3 en gran medida: la obtención, la producción y la decisión sobre la prueba de los hechos. Hasta pronto. Así concluimos este episodio de En Clase con el Profe Ronald. Espero que el contenido de hoy les haya dado herramientas útiles para su estudio y reflexión sobre el derecho probatorio. Recuerden visitar rsanabria.co para acceder a los apuntes de clase y seguir nuestras redes sociales para mantenerse actualizados. Hasta el próximo episodio.